Y yo siempre digo una palabra que muchos dicen, yo nací en el Evangelio. Muchos dicen, desde que nací soy cristiano. Una cosa es nacer en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio nazca en ti. Wow. Una cosa es que tú nazcas en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio nazca en ti. Y hay mucha gente que nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio todavía no ha nacido en ellos. Recuerdo que cuando yo fui a poner la recarga, que estaba llegando a la banca donde ponen la recarga, había una pila de arena antes de llegar a la banca y yo iba corriendo y me subí encima de la arena y brinqué. Cuando caí, ¿qué tal mi gente? Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Le habla su hermano amigo Wesley Seville. Para mí es más que un placer, un honor poderme dirigir hacia ustedes. Sean todos bienvenidos a este canal de Cuéntame tu historia, donde llevamos testimonios impactantes, testimonios la cual Dios ha cambiado a muchas personas a través de su vida pasada y ellos han contado cómo Dios le ha transformado. Así que es un canal completo, llevamos testimonio, palabra del Señor que va a edificar y edifica tu vida y tu casa. Créanme que en el día de hoy estoy aquí por una razón. Si estoy aquí es por un propósito divino de Dios. Así que póngase cómodo, siéntese, busque un lugar para sentarse. Póngase cómodo porque en el día de hoy les traigo mi testimonio. Todos los que me conocen saben que soy una persona que no le gusta contar su vida personal. No le gusta compartir su vida personal. Soy una persona muy callada. No me gusta hablar mi vida personal, pero he sentido la inquietud de poder transmitir y poder hablar un poco acerca de mi vida. No soy, como dije, no soy muy abierto a contar mi vida personal, pero si lo voy a hacer es por un propósito de Dios. Y créanme que no lo estoy haciendo para ser visto o para ganar el aplauso de la gente o para que la gente se siente emocionado o para que usted o para que yo sea reconocido. No, no, sino que le voy a transmitir, le voy a decir aparte de mi vida para que usted pueda entender el poder de Dios, para que usted pueda entender la grandeza de Dios, para que usted pueda entender el poder, la magnificencia del Señor y usted puede entender que Dios no puede ser burlado y que cuando Dios decreta una palabra para un hombre o para una mujer, esta palabra tiene cumplimiento. Así que es acerca de mi vida, acerca de muchas cosas que he pasado. No se lo he contado a nadie, como le dije, no hablo mucho. Nunca lo he compartido con una persona acerca de mi vida, no, sino que primera vez me voy a prestar para eso, para que usted pueda entender y pueda ver la grandeza y el poder de Dios. Míreme, yo nací en un hogar cristiano. Desde mi nacimiento, mis padres me inculcaron en el camino del Señor. Mis padres son pastores. Yo nací en ese ambiente, en esa atmósfera de conocer a Dios, conocer la palabra del Señor. Nací bajo ese ambiente, nací bajo esa cobertura, bajo la gracia del Señor. Y ellos me han dado una educación acerca de la palabra del Señor, me han forjado mi carácter, me han llevado por un camino para que usted pueda ver cómo soy yo hoy. Todo es cuestión de Dios y de mis padres que me guiaron por un camino de bien, me guiaron por una senda de justicia para que yo pueda ser el hombre que soy hoy día. En ese ambiente, cuando el diablo sabe que Dios tiene un propósito con un hombre o una mujer que él escogió desde el nacimiento, él no se va a quedar tranquilo. Por ende, desde mi nacimiento, desde mi pequeñez, el diablo siempre ha tratado como de desviarme del propósito de Dios, como de quitarme del medio, porque él sabe lo que Dios iba a hacer conmigo en el mañana.
Recuerdo que desde pequeño me gustaba predicar. Siempre he tenido esa conexión de predicar. Yo veía a alguien predicar y yo decía, cuando sea grande yo quiero ser como fulanito. Cuando sea grande yo quiero predicar como él predica. Yo quiero hacerlo como él lo hace. Y esa era mi devoción. Ese era mi entrega como predicar y me sentía orgulloso cuando veía a alguien hacerlo y yo decía, wow, algún día yo quiero estar ahí, algún día yo quiero predicar como él lo hace. Y recuerdo que en ese ambiente, en esa atmósfera, en ese mover, como en esa agallardía que yo tenía, ese deseo de predicar, vemos que en mi casa yo predicaba, me subía a la cama, un niño más o menos de 10 años tenía yo en ese entonces, me subía a la cama, predicaba en el cuarto, todo el mundo en el patio me escuchaba predicar. Era como una emoción de momento que me llegaba. Inmediatamente yo lo hacía y cuando llegaba a la iglesia, a los cultos de niños, cuando me daban una oportunidad para yo predicar, para tomar una oportunidad, cantar y hacer lo que tenga que hacer, nunca lo podía hacer. Desde que me daban la oportunidad, empezaba a llorar, me llegaba una vergüenza, no podía pararme en el altar, nunca pasaba. Me llamaban, en la casa yo lo hacía, pero inmediatamente llegaba a la iglesia, me intimidaba. Inmediatamente yo llegaba allá, empezaba a llorar, cuando me llamaban para darme la oportunidad, no podía pasar porque la vergüenza me mataba. Y vemos cómo en ese ambiente en la casa yo lo hacía, pero inmediatamente llegaba a la iglesia que me daban la oportunidad para yo fluir, no lo podía hacer. Y vemos como yo fui creciendo con ese afán y recuerdo que en los cultos de los niños que hacen todavía en mi iglesia, que son los viernes, esos cultos me ayudaron bastantes. Yo fui creciendo y fui perdiendo un poco la vergüenza, fui perdiendo todo ese miedo escénico que tenía. Inmediatamente fui creciendo bajo esa atmósfera e instruyéndome en la palabra del Señor y fui cambiando de mi padecer. Y hoy en día todo cambió. Hoy en día todo fue transformado. Todo fue cambiado. Pero antes de esto, antes de llegar a cómo soy, sucedieron muchas cosas en el pasado. Sucedieron cosas que quizás el diablo pensó que se iba a quedar con la suya, pero se equivocó. Porque cuando Dios habla una palabra para alguien, cuando Dios declara algo para alguien, esa palabra tiene cumplimiento. Y vemos como desde mi pequeñez la gente se burlaba de mí, la gente me menospreciaba, la gente decía en la calle, tú ese muchacho de que se cree hijo de pastor, cuando él tenga 15 años, él estará con nosotros bebiendo en la discoteca. Él estará con nosotros en el billar. Él estará con nosotros bebiendo en la misma botella. Y yo como quizás siendo un niño me sentía contento porque yo pensaba que era un halago que me estaban dando. Sin embargo, esa gente me decía esta palabra para desviarme, usado por el mismo diablo para desviarme del camino. Ellos me decían, tú lo ves ahí, de que cristiano, pero ese no es cristiano nada. Ese está ahí porque su papá es pastor. Inmediatamente ya él tenga 15, 18 años, se va a descarriar. Estará con nosotros ahí bebiendo. Ellos me daban fecha a mí, porque el diablo es experto en dar fecha, pero el único que puede dar el punto y final se llama Jehová de los ejércitos. Entonces ellos me decían todo eso y yo quizás me lo creía, porque siendo un niño todo quizás me lo creía en mi mente, pero Dios dijo, estate tranquilo muchacho, porque la palabra que yo declaré es más grande que lo que está declarando el diablo. Entonces en esa atmósfera de esa gente me decía que yo me voy a descarriar, que yo voy a hacer esto. Quizás en mi momento, como le decía, yo quizás me lo creía, pero Dios tenía o tiene la última palabra. Y fui creciendo con todas esas cosas y me daban fecha. Y yo era quizás en muchas ocasiones era rebelde, muchas ocasiones quizás no quería obedecer porque me creía la película. Recuerdo yo que un día mi madre me manda un 24 de diciembre, me manda a poner una recarga a una banca. La banca estaba como a 100 metros de mi casa.
ella me manda a poner una recarga y el día entero parece que algo me ministró, una nube negativa me ministró mi vida y yo empecé a blasfemar en contra de Dios. Yo empecé a hablar en contra de Dios. Yo empecé a decir que Dios no es grande, que Dios no existe. Siendo un niño creciendo en el Evangelio, escuche bien, creciendo bajo esa atmósfera de gloria, creciendo bajo la gracia del Señor, instruyéndome en la palabra, se me metió, como decimos, el mismo diablo. Y yo empecé a blasfemar en contra de Dios. Yo empecé a hablar en contra de Dios. Empecé a decir cosas indebidas delante de la presencia del Señor. Y quizás yo me sentía bien al decirlo porque no estaba en mi cabal, era el mismo diablo. Y quizás siendo un niño fui ministrado por Satanás. Recuerdo que cuando yo fui a poner la recarga, que estaba llegando a la banca donde ponen la recarga, había una pila de arena antes de llegar a la banca y yo iba corriendo y me subí encima de la arena y brinqué. Cuando caí se me dobló un tobillo y ese día la pasé fatal. Ese día no podía caminar, no podía hacer nada con el pie. Recuerdo que yo entre la blasfemia que yo decía es que ni Dios me hace pasar a diciembre, porque los muchachos siempre tienen como la costumbre de llegar al año nuevo, ponerse la ropa nueva, y la ropa mía estaba comprada ya. Y yo decía, ni Dios no me hace ponerme esa ropa. Yo decía, Él no me hace poner esa ropa porque me la tengo que poner por encima de Dios. Y yo dije, estate tranquilo, que te voy a demostrar que yo soy Dios por encima de tu pensamiento. Y cuando en ese momento yo caí, yo dije, wow, se me partió el pie porque se me fracturó. No podía caminar, tuvieron que llevarme a la casa. Al otro día no podía levantarme, un dolor tremendo. Cuando me llevaron al hospital, me dijeron, ese pie está fracturado y hay que ponerle un yeso. Ahí yo sentí que se me fue el aliento, yo sentí que se me fue todo. Yo dije, wow, la ropa ya está comprada, faltan días para acabarse el año, yo quiero ponerme la ropa nueva. Y mira, ahora voy a pasar diciembre con un yeso en los pies. Inmediatamente yo de una vez recapacité y yo dije, wow, lo que yo dije, ni Dios no me hace ponerme la ropa. Y mira donde yo estoy, en un hospital, ahora me van a poner un yeso. Va a pasar 24, va a pasar 25, 31 y día primero, y Dios va a seguir siendo igual. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y la pasé 24, 25, 26, 27, 31, hasta el día primero. Duré casi un mes. Llegó el año nuevo, duré el mes entero con un yeso en los pies. Eso es para que usted pueda entender la grandeza de Dios. Aunque el diablo haga lo que haga, Dios es más grande. Quizás ministró mi vida. Empecé a hablar, empecé a decir cosas que no debía de decir. Inmediatamente lo dije. Y Dios me demostró a mí que Él es más grande del pensamiento que yo pueda tener. Dios me demostró a mí que su poder sobrepasa todo entendimiento. Él me lo demostró a mí. Lo pasé con un yeso en los pies y con dos muletas. Yo veía a los muchachos bien bonitos, con su ropa cambiadito, y yo en la casa sentado porque no podía caminar. Eso es para que usted pueda entender el poder de Dios. Esto es para que usted pueda entender la grandeza de mi Dios, que Él no se puede comparar. No se puede comparar. Quizás el pensamiento que nosotros tenemos lo decimos por una emoción de momento, pero cuando recapacitemos nos vamos a dar cuenta que lo que dijimos no fue nuestro cabal, sino que fue el mismo diablo que ministró nuestra vida. Y yo siempre digo una palabra que muchos dicen, yo nací en el Evangelio. Muchos dicen, desde que nací soy cristiano. Una cosa es nacer en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio nazca en ti. Wow. Una cosa es que tú nazcas en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio nazca en ti. Y hay mucha gente que nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio todavía no ha nacido en ellos. Y vemos como el diablo quiso desviarme, pero mis padres siempre me han mantenido bajo esa atmósfera de oración, poniendo a todos mis hermanos
Somos 6 hermanos, bendito sea el nombre del Señor, y ellos todos le sirven al Señor, porque ellos lo pusieron y le dedicaron todo a Dios. Y quizás a mí el diablo me quiso hacer la guerra, me quiso apartarme, quiso decir cosas negativas de mí, blasfemé en contra de Dios, pero por encima de esto, Dios me demostró a mí que su poder es más grande y por encima de lo que yo decía, el propósito de Él se iba a cumplir y se está cumpliendo. Y hoy día vemos como todo cambió, todo pasó. Desde ahí pude recapacitar, pude tomar lo que es la madurez espiritual, la madurez que yo necesitaba y desde ahí empecé a buscar a Dios. Desde ahí me empecé a meter a Dios. Yo decía, si yo quiero predicar como fulano, yo tengo que buscar como fulano lo busca. Porque hay mucha gente que quiere decir, yo lo quiero hacer como él, pero no lo buscan como él lo está buscando. Hay mucha gente que dicen, yo quiero adorar como fulano, pero ¿qué tú estás haciendo para adorar como él lo está adorando? ¿Qué estás haciendo? Y yo dije, wow, si yo lo quiero hacer como él lo está haciendo, pues yo tengo que tomar las disciplinas espirituales que él está tomando. Empecé a orar, empecé a buscar a Dios, empecé a leer la Biblia. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use como lo está usando. Pero si como tú quieres que Él te hable, cómo quieres que Él te use, si no estás haciendo lo que fulanito estás haciendo para que Dios le hable. Pues entonces empecé a buscar a Dios, empecé a traer la presencia de Dios a mi vida. Porque la salvación es individual. Quizás mis padres oran por mí, pero algo que yo tengo que hacer es que buscar. La relación con Dios es individual. Cada quien tiene su forma de buscar a Dios. Cada quien tiene su forma de hablar con Dios. Y yo empecé a meterme en esa atmósfera de gloria. Empecé a buscar a Dios. Empecé a leer la Biblia. Empecé a llenar mi vida espiritual. Y yo vi la gloria, vi la mano de Dios obrar a mi favor. Vi como Dios trabajó a mi favor. Vi puertas abiertas. Y hoy tengo 20 años. Y esos 20 años, lo que dijeron que yo me iba a descarriar, están viendo la gloria de Dios en mi vida. Están viendo cómo Dios me está utilizando. Están viendo la gloria de Dios en mi vida. Pasaron 18 años. 19 y 20, todavía estoy aquí y vendrán más y todavía seguiré fluyendo en la presencia del Señor. Quizás ellos me dieron fecha, pero lo que pasa es que ellos no reconocieron que el único que tiene el poder para decretar una palabra y que pueda cumplirse se llama Dios. Y hoy en día estoy aquí. Si yo estoy aquí es por un propósito. Y esto te lo traigo para que usted pueda entender el poder de Dios. Para que usted pueda entender la grandeza del Señor poderoso. Para que usted pueda entender cómo Dios obra. Y aunque el diablo diga lo que diga, el poder de Dios no se puede limitar al sistema. Así que si tú estás en ese momento que quiere ver la gloria de Dios, quiere ver la mano de Dios, quizás tu pasado te afecta. Olvida el pasado. Yo siempre digo una palabra. El pasado lo olvido. El presente lo vivo. Y el futuro lo persigo. Mi pasado no me va a afectar en mi presente. Ni mi presente va a afectar en mi futuro. Siempre vivo que la vida es una etapa. La etapa de la niñez. La etapa de la inmadurez. Pero cuando tú llegas a la etapa que tú reconoces el poder de Dios, grandes cosas van a pasar. Así que le traigo este pequeño testimonio para que usted pueda entender, no para ser reconocido ni nada de esto, sino para que usted pueda ver la grandeza de Dios y el poder de Dios. Quizás muchas personas ven la carátula de alguien, pero no conocen el contenido. Y te vengo a decir, si tú estás viendo la carátula de alguien hoy día, no lo critiques, porque tú no sabes cuál es el contenido, tú no sabes cuáles son las etapas que ha pasado este hombre o esta mujer de Dios para llegar al lugar que él está. Quizás lo criticamos desde una perspectiva, pero no conocemos las lágrimas, no conocemos el menosprecio, no conocemos la historia que ha vivido este hombre de Dios. No la conocemos. Quizás lo criticamos. Quizás decimos, fulanito es así, pero no lo hagamos, hermanos. Si vemos a alguien, ayudémoslo en la oración. Ayudémoslo y digamos, Dios está contigo, oremos por él. No lo critiquemos, no lo hundemos más en el problema. Porque si él está, es porque él quiere seguir. Si vemos su carátula,
es porque él tiene un gran contenido. Así que no critiques el presente de alguien porque te puedes llevar una gran sorpresa del pasado de una persona. Así que nada, esta fue mi pequeña historia. Esta fue mi pequeña exhortación, mi pequeño testimonio. Hay más cosas profundas, así que lo voy a dejar hasta aquí. Yo sé que alguien Dios tiene que bendecir con esta palabra, alguien Dios tiene que hablar con esta palabra, alguien Dios tiene que cambiar con este testimonio. Y otra vez digo, no lo estoy diciendo para elevar el ego o para decir algo, sino para que usted pueda ver a alguien. Si usted ve, mucha gente me ve y me conoce, pero no conoce mi historia, no conoce mi pasado. Y le estoy trayendo esto, primera vez que lo digo, primera vez que me presto para hacer este tipo de cosas, porque los que me conocen saben que soy muy reservado. Si lo estoy haciendo es porque estoy inquietado de parte de Dios y algo Dios va a hacer en la vida de alguien. Así que no todo se dice en frente de una cámara. Hay mucha gente haciendo y deshaciendo en el evangelio porque todo lo que le llega a la boca lo dice en frente de una cámara. No todo se dice en frente de una cámara. Y lo estoy haciendo para reactivar el espíritu de alguien, para animar a alguien a seguir a Jesús. Que aunque el diablo diga lo que diga, aunque dé diagnóstico, aunque se levante quien se levante, yo sé que mi Redentor vive y aun en el polvo de la tierra, Él me levantará. Y yo sé que Dios está levantando una generación de Samuel, que aunque los hijos de Eli estén haciendo lo que quieran en los altares, la generación de Samuel van a seguir fluyendo y ministrando en el altar. Aunque los hijos de Eli estén contaminando el altar, la presencia del Señor, yo sé que hay una generación de Samuel ahí, una generación de relevo, una generación presente que Dios lo va a relevar. Dios va a cambiar la historia de alguien. Y aunque haya mucho fuego extraño, yo sé que el fuego extraño no permanece para siempre. Lo original es lo que permanece, la copia no permanece. Así que muchas gracias. Este fue mi pequeño testimonio en el canal de Cuéntame tu historia.